Este año los estimativos indican que el déficit proyectado del gobierno nacional sería del 7,5%. Este es el nivel más alto de la historia reciente, exceptuando pandemia. El gobierno se ahorró en intereses, según esto, 10 billones de pesos para el 2026. Esta operación ya está incorporada en las cuentas del presupuesto del 2026. Van a pagar 10 billones menos en intereses. Pero en lugar de dejar ese ahorro en intereses para un menor déficit, lo que hacen es aumentar el gasto. En el caso del porcentaje de deuda pública TES, se ha mantenido en un 32%, pero preocupa que el saldo de deuda corporativa pues se ha venido reduciendo. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. El episodio de hoy será un capítulo especial, donde recordaremos nuestro webinar Colombia al filo del precipicio fiscal. En este hablamos sobre los retos fiscales que enfrenta Colombia y cuáles han sido los impactos de la nueva estrategia que desarrolla el Ministerio de Hacienda y su repercusión en el mercado de deuda pública y privada del país. Nuestro director ejecutivo de Investigaciones Económicas, César Pavón, destacó cuáles son las principales proyecciones económicas para Colombia para el cierre del 2025 y lo que viene del 2026. Estas son algunas de sus frases destacadas. Pues entonces partamos con el contexto global. Yo sí creo que hace una semana pasó una noticia muy importante para los mercados globales. La Fed por primera vez en el año redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos. Y esto por diría que es la dicotomía clásica y el cual todo banquero central evita. Es, por un lado, tiene una desaceleración de empleo. De hecho, en el mes de agosto apenas se crearon 22,000 nóminas no agrícolas. Este es el nivel más bajo relativo a los meses previos, muy por debajo del promedio del último año, ya es de 122,000, entonces casi que 100,000 empleos menos de lo que se ha producido en últimos meses y muy por debajo de lo que tenían los analistas pronosticado, contrarrestado, o más bien como en oposición, y acá es donde surge la dicotomía, con unas presiones inflacionarias. De hecho, empezamos a ver el último dato de agosto del 25, es que la inflación, que venía de cierta manera controlada, empezó a estar por encima de lo que los analistas pronosticaban. De hecho, el dato mensual fue el 0,4%, que fue el dato más alto en lo corrido del año, pues desde enero, y en lo cual pone como cualquier banquero central, y en este caso a la junta del banco tal vez más importante del mundo, en esta dicotomía de cuál de las prioridades o cuál de estos dos objetivos yo voy a priorizar. Si priorizo el empleo, debería reducir tasas. Si prioriza la inflación, debería mantener o subir tasas. ¿Qué pasó? Lo cierto, y uno lo escucha en los discursos que tuvimos la semana pasada de su gerente, de su presidente, Jerome Powell, lo que vimos es que aunque los riesgos, y de hecho ahora se pasa a una postura de riesgos, los riesgos de inflación se han empezado a evidenciar. Lo cierto es que parecen más claros y evidentes y en mismos términos del presidente de la Fed, más estructurales, al menos en el corto plazo, los indicadores de empleo. Por tal motivo, se tomó la decisión de reducir en 25 puntos básicos y además con una perspectiva. Ustedes ven en este gráfico que estamos mostrando dos líneas, una que es la línea roja, que es básicamente los miembros de la Fed que esperan en los próximos meses, y otra línea de azul clarita, que es que espera el mercado. Lo que podemos evidenciar es que los propios miembros de la Fed, al preguntar cómo creen que van a ser las tasas en los próximos meses, ven un descuento de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones que quedan de la Fed, mientras en el 2026 son un poco más cautelosos, anticipando una reducción de 25 puntos básicos. En contraste, el mercado hoy en día está haciendo mucho más, digamos, paloma, advirtiendo que incluso pueden ser reducciones de 75 puntos básicos. Creo que desde el equipo de Corfi estamos viendo más el escenario de la Fed, donde si bien es cierto que el empleo vuelve a ser un tema de preocupación, vale la pena resaltar que está lejos de ser un nivel preocupante. Todavía yo creo que estamos lejos de hablar de una crisis y por el contrario estamos hablando
de que el empleo y la actividad económica de Estados Unidos podría converger a su nivel de largo plazo, pero en contraste yo sí creo que las tarifas y en general los temas de guerra comercial más tarde que temprano, más temprano que tarde, van a empezar a incidir y ya lo estamos viendo en las cifras de inflación. Es decir, que la propia FED está visualizando que el impacto inflacionario puede llegar más al año 26 que en el año al cierre de este año. En Colombia, ¿qué ha pasado? Yo creo que la dicotomía en ese sentido es muy diferente. Nuevamente son dos objetivos que en principio tiene en cuenta el Banco Central. En Colombia no hay duda alguna, y yo creo que en esto voy a ser enfático, la actividad económica viene reactivándose. Vimos un dato de julio del ICE, que es básicamente el medidor mensual de actividad económica, creciendo un 4,1% en su serie desestacionalizada, que incluso si uno lo ve entre sectores, si bien se mantiene esa heterogeneidad sectorial, que es lo que yo creo que más nos preocupa. De hecho, a mí me gusta la frase que utiliza José Ignacio López de Anif de un crecimiento a dos velocidades, donde hay una economía pronunciada, ya lo vamos a ver sectorialmente con los supuestos que tenemos para el cierre de este año, como se evidencia, y en contraste con otros mucho más desacelerados e incluso estancados. Es una economía en dos velocidades, pero en cualquier caso yo sí comenzaría advirtiendo que incluso ese dato de julio estuvo por encima de lo que el equipo técnico nuestro desde Corfi Colombiana tenía previsto para este mes. Yo no voy a entrar en detalle de qué estará explicando este crecimiento, porque creo que eso nos toma, incluso desde el equipo de Corfi estamos muy interesados como en entender esta sorpresa positiva en crecimiento, como en un alto nivel de incertidumbre, no solamente local, sino también global, sean esos niveles de crecimiento. Al menos intento plasmar en esta diapositiva lo que hemos encontrado, lo que son factores que podemos medir versus factores que yo creo que como analistas e incluso como economistas requerimos entender un poco mejor. ¿Cuáles factores podemos medir y podemos advertir que están causando este aumento o esta consolidación de la reactivación? Unas remesas en niveles históricos que irriga beneficios en varias ciudades y varios departamentos del país. Salarios reales al alza, también hemos visto en las encuestas. Bonanza cafetera, más de 500.000 familias se ven beneficiadas por los precios y la producción del café reciente. Una mayor confianza, aunque las tasas no han bajado lo que esperábamos, sí hay una menor carga financiera, y además vemos que existe de hecho una recuperación del crédito, y esto acompañado por supuesto de lo que vamos a hablar como el talón de Aquiles y la principal preocupación, que es un mayor gasto público. ¿Qué temas yo creo que, y desde el equipo hemos resaltado que falta entender? Y creo que hay unos temas pendientes por revisar, que desde el equipo de Corfi, de hecho, estamos como en la tarea de entrar más en el detalle. Definitivamente somos una economía más informal. Estamos viendo cómo el cuentapropismo ha sido lo que más ha generado ese incremento del empleo, no necesariamente en el último mes, pero sí en los últimos meses. Cerca del 75% del empleo creado en los últimos meses es informal. Una parte de la ilegalidad, salió esta semana un muy buen estudio de la Universidad de los Andes advirtiendo que la cocaína puede llegar a representar en la economía cerca de 15.000 millones de dólares, entonces casi 4 puntos del PIB, siendo así incluso nuestra principal fuente de divisas en la economía. Además, yo sí creo que hay una producción que estamos lejos de entender, que es la producción de juegos de azar. Hemos hecho estudios de cómo no solamente el entretenimiento, sino en general las apuestas vienen aumentando a niveles casi de 2 dígitos, incluso entre 40 y 50% en los últimos años. Yo no sé acá, ni los que nos estén siguiendo virtualmente, qué tanto apuestan en las diferentes plataformas, pero apostaría que más de uno está en esta dinámica. Y por supuesto, algo que también es muy difícil de tener la trazabilidad de la economía digital. Yo creo que TikTok, Instagram y demás redes sociales naturalmente están moviendo mucho dinero, que es difícil tener la trazabilidad, y por tanto lo incluimos en esa categoría de que todavía nos falta por entender. En cualquier caso, nosotros mantenemos el pronóstico del crecimiento en 2,6% este año, con un sesgo al alza. Definitivamente el mes de julio fue un muy buen dato de crecimiento. Es posible que esto pueda terminar entre un 2,6 y un 2,8. El próximo año estamos empezando a visorar un 2,8%. Yo sí creo que hay una gran incertidumbre, y naturalmente esto deja de ser una conversación económica y pasa más a lo político. Yo creo que las elecciones, sin lugar a dudas, van a jugar un rol importante el próximo año. En cualquier caso, independientemente del resultado electoral, que es difícil discriminarlo
en estos escenarios, pero independientemente, lo cierto es que la economía colombiana viene en un gran ímpetu, liderado por el consumo. 76, 77% hoy en día de la actividad económica viene del consumo, que esperamos y es predecible que este y el próximo año se mantengan. Yo creo que ese motor va a seguir con la gran preocupación. Y ya pensando en el 26, acá ya muchos están haciendo presupuestos, nos están preguntando qué están viendo el presupuesto. Nosotros hicimos como este mapa resumen que yo creo que visualiza de manera muy clara los riesgos, si son a la baja o al alza de la inflación. Uno, para pronosticar la inflación, digamos, el equipo de Corfi tiene el honor de ser uno de los mejores pronosticadores de inflación mes a mes, según la encuesta del Banco de la República, pero al final terminan unos ejercicios simples que es entender los componentes de la canasta básica. Son 4 componentes: alimentos, regulados, servicios y bienes. En alimentos ya estamos viendo presiones del IPP, es decir, de los costos de producción que empiezan a generar sesgos. En regulados, pues yo creo que a todos nos tocó, los que viven acá en Bogotá, pagar unas facturas de gas en el mes de febrero ante estos problemas de abastecimiento local, que ya lo dijo la semana pasada en su evento Promigas. Preparémonos porque es muy probable que esto se mantenga. No sabemos si en los meses que quedan este año o el siguiente año. También los temas de luz. Yo creo que los temas climáticos nos han beneficiado, pero no descartemos que los problemas energéticos vuelvan el próximo año ante un eventual problema en particular climático. Servicios, y yo creo que acá es donde tenemos nuestra principal preocupación. Vemos que los servicios tienen un sesgo al alza y si ustedes se dan cuenta, los servicios pesan cerca del 50% del IPC. Yo sí creo que, y ya va a hacer énfasis que debemos ser muy enfáticos en una decisión que se va a tomar muy pronto, porque sin lugar a dudas esto va a tener una afectación en la canasta básica. En bienes, por su parte, que apenas pesa o que pesa un 18%, vemos unas presiones al alza por esta mayor reactivación de la actividad económica que pueden llegar a ser compensados por la apreciación cambiaria que hemos visto en los últimos días, aunque digamos que su impacto en importados y en particular en la canasta básica no está del todo garantizado. ¿Cuál es el tema que nos tiene más preocupados? La discusión del salario mínimo. Hemos visto al presidente, y ya lo dijo abiertamente el 20 de julio, que lo reiteró el 7 de agosto, este año el salario mínimo va a aumentar tal vez igual o muy por encima de lo que incrementó en los años anteriores. Hubo una noticia que se filtró, pero realmente digamos que yo creo que la decisión debe estar muy por debajo de eso, pero que posiblemente el incremento del salario mínimo estaría de encima del 11%. Esto es una muy mala noticia para la inflación. Este año los estimativos indican que el déficit proyectado del gobierno nacional sería del 7,5%. Este es el nivel más alto de la historia reciente, exceptuando pandemia. El próximo año, ya lo va a mencionar brevemente, pero la discusión de presupuesto y las discusiones que hemos tenido la situación no va a cambiar. Incluso el gobierno tiene pronosticado un déficit del 6,2%, pero solamente sin incluir la ley de financiamiento que vemos poco viable en el Congreso, que son esos 26 billones. A nosotros daría que el próximo año incluso el déficit podría ser mayor y podría ser del 7,6%. Y esto puede llegar al gobierno que sea, pero va a ser difícil revertirlo. Yo creo que ya la aprobación de ese presupuesto que está justamente discutiendo, sin lugar a dudas nos confirman que las proyecciones o que debemos mantener como constante en que las finanzas públicas van a seguir al filo del precipicio, e incluso la tendencia de largo plazo, en ausencia de una reforma estructural, creo que nos lleva a escenarios que pocas veces pensamos hablar, que es incluso escenarios en una década donde la deuda llega a superar los 100 puntos del PIB. Por otro lado, nuestro economista jefe, Julio Romero, describió la operación de manejo de deuda que adelanta el Ministerio de Hacienda, la innovación que ha traído para las fuentes de financiamiento de la nación y los riesgos que esta operación conlleva. Estas fueron sus frases destacadas. Anestesia, se llama mi parte, anestesia para la crisis fiscal. Y mientras estaba escuchando a César, yo pensaba, qué difícil es explicar lo que voy a explicar ahorita porque es una paradoja. Yo en la primera parte les voy a contar un poco la misma historia que venía contando César. Las finanzas públicas están en una situación muy crítica. Pero en la segunda parte les voy a explicar por qué en una situación fiscal crítica los activos colombianos se están valorizando. Eso es contraintuitivo.
Y pues espero poder, dentro de unos 30 minutos, que ustedes al menos hayan entendido algo de por qué está pasando esto. Lo primero es que la crisis fiscal está llevando al gobierno a adoptar unas estrategias de financiamiento muy creativas, que no se habían visto antes, primer punto. El segundo es que esa operación de manejo de deuda se puede resumir como un canje de deuda por etapas. No es un canje tradicional, no es un canje, para los que no están familiarizados con la palabra, en los mercados de deuda, sobre todo en Colombia, el Ministerio de Hacienda normalmente compra al mercado, a los tenedores de títulos, unos títulos principalmente en la parte corta, porque quiere aliviar sus necesidades de sus amortizaciones de los próximos años. Entonces lo que hace es que les compra esos títulos y les entrega a cambio títulos de la parte larga. Eso era un canje tradicional, pues esta vez estamos hablando de un canje que no ocurre inmediatamente, sino que va a ocurrir por etapas en los próximos 12 meses. Lo tercero es que esa operación le dio poder de mercado al gobierno. Le está permitiendo tener liquidez de corto plazo para intervenir en el mercado de deuda y en el mercado de tasa de cambio. Como decía César, buena parte de la apreciación del tipo de cambio es global, pero ha estado reforzada por la mayor oferta, tanto por expectativas como efectivamente que está teniendo el mercado por la operación. Y el cuarto punto, que es el que más nos preocupa a nosotros, es que en medio de este torbellino, de esta situación fiscal tan compleja, la operación nos está desviando la atención de lo fundamental. Como decía César, o sea, si uno tiene en su casa problemas de ingresos, no puede estar gastando más y no puede estar feliz porque hay bancos que lo llaman a ofrecerle una tarjeta de crédito. Es un poquito lo que estamos viendo aquí. O sea, sí, el gobierno está logrando conseguir financiamiento barato de corto plazo, pero eso no nos soluciona el problema, que tenemos muchos más gastos que ingresos. Entonces empecemos ya a desagregar esto. Desde el 2019 y hasta el 2025, los gastos del gobierno han crecido 7 veces más rápido que los ingresos. 7 veces más. O sea, si en cualquier hogar, en cualquiera de sus casas, ustedes tienen un aumento de sus gastos 7 veces más alto que el aumento de los ingresos, pues ahí claramente tendríamos una bandera roja, ¿no? Entonces, fíjense, como porcentaje del PIB, en 2019 los ingresos eran el 19,2%, los ingresos fiscales. Después de 2 reformas tributarias, una en el gobierno Duque, otra en el gobierno actual, 2021 y 2022, en donde, como César ya nos mostró, las tasas de tributación para las empresas formales, para los asalariados, están en niveles comparativamente altos con otros países. O sea, el sector formal es el que ha venido intentando cargar y solamente hemos podido aumentar menos de un punto del PIB de ingresos fiscales. ¿Cuánto han subido los gastos? En total, hemos tenido un aumento de 5,5 puntos del PIB. O sea, 7 veces más que lo que subieron los ingresos. Esto ha sido explicado, fíjense, el gasto primario pasó del 15,8% del PIB en el 2019 al 19,5% del PIB en el 2025. En intereses también nos está castigando el mercado. Estamos pagando casi 2 puntos más del PIB en solo intereses, servicio de la deuda. Panorama así, pues se ha reflejado en el déficit fiscal. En promedio, antes de la pandemia, en Colombia el déficit fiscal fue cerca del 3% del PIB. Desde el 2020 ha sido el doble, 6% del PIB. Este 6% del PIB y 7% del PIB de déficit, los economistas pensamos que iban a ser algo transitorio. Es que hay una pandemia, es que tuvimos un choque. Pero fíjense que ya estamos en 2025 y seguimos con déficits de más del 6% del PIB. Esas son las proyecciones oficiales. Las de Corfi, como ya César lo dijo, para el 2025 estamos esperando un déficit del 7,5% del PIB, para el próximo año de más del 7,5% del PIB. Y si no hacemos nada, y aquí pronto ya nos metemos en el tema no tanto económico sino político, pues Colombia está a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales. Y nosotros que estamos pensando también, para contarles a ustedes muy pronto cómo pinta el 2026, pues sí estamos pensando que estamos viendo una economía que se rezagó en varios frentes. César ya los explicó, pues respecto a Perú, respecto a Chile, respecto a México, en un contexto global cambiante. Colombia lo está dejando el tren y va a tener que remar, y para eso va a ser clave las elecciones. Y lo fiscal, pues ustedes saben que es muy impopular hacer una reforma tributaria. Ustedes saben que es muy difícil políticamente decirle al Congreso: recorten el gasto, recorten las transferencias a las regiones. Entonces la situación, por eso hablamos de precipicio fiscal, porque lo que toca hacer es difícil de hacer, es impopular, y es muy difícil que un candidato vaya a decir: sí, les prometo sangre, sudor y lágrimas, toca hacerlo. Está pasando en Argentina, está pasando en algunos otros países, pero no es lo normal. O sea, se habla de la motosierra
al gasto en Argentina, en Estados Unidos intentaron hacer algo, y igual aún con el impulso político es muy difícil de implementar eso. Entonces es un poco eso el origen del principio fiscal al que nos referimos. Pues con esto, fíjense, Colombia tiene una de las deudas, unos niveles de deuda pública más altos dentro de los países comparables. Nosotros siempre comparamos a Colombia con Brasil, México, Chile y Perú. De los 137 a los 194 billones, una cuarta parte de ese aumento se financia con más deuda, o sea, con TES y bonos en los mercados internacionales, y las otras 3/4 partes se financian con operaciones de tesorería, que son las que yo les digo, que no se consideran deuda, y en las cuales el director de crédito público, este y cualquier otro director de crédito público, tiene mucha más autonomía, mucha más flexibilidad para diseñar cómo es el mecanismo de fondeo. Son 43 billones más de operaciones de tesorería de lo que nos habían dicho. Con esto, fíjense la historia, cómo han sido las fuentes de financiación del gobierno en los últimos 10 años, más de 10 años. Fíjense que la mayor parte, lo que ustedes ven en la línea azul, la columna, la barrita azul clarita, son endeudamiento. Normalmente el gobierno se financia emitiendo TES, es obvio. Y habían otras cosas como operaciones de tesorería, una parte que era con la caja que tenía del año anterior, que lo llamamos disponibilidad inicial, y habían otras fuentes. Pero nunca habíamos tenido tanto en lo que es operaciones de tesorería. O sea, el 2025 sí es un año atípico en la estrategia de financiamiento del gobierno. ¿Por qué? Pues ya les dije un poco por la presión fiscal, pero digamos aquí yo quiero hacer una salvedad. Voy a explicar la famosa operación de crédito público. Decirles que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el director Javier Cuellar, el director de crédito público. Él llegó alrededor de Semana Santa, como en abril, a reemplazar a José Roberto Acosta. La situación que él recibió, ustedes recuerdan, los medios vienen hablando mucho de que el gobierno se estaba quedando sin caja, que no tenía plata, que tenía para pocos días de funcionamiento. Y eso es cierto, y la verdad es que desde los últimos directores de crédito público, la estrategia consistió mucho en hacer, digamos, en patear para adelante la deuda, en alargar el perfil de vencimientos de los TES. Es decir, si yo tenía vencimientos de más de 20 billones de pesos el siguiente año, lo que hacía era decirle a los tenedores de esos títulos, se los compro y yo le entrego títulos que vencen en 10 años o más años. Eso fue alargando el perfil de endeudamiento, pero a costa de una tasa de interés muy alta. Colombia estaba pagando tasas de interés cercanas al 13% hace 4 meses, 5 meses. Cuando llega Javier Cuellar, él dice, yo voy a enfocarme en aliviar la tasa de interés del país. Para eso voy a intentar emitir a menos plazo, porque ahí las tasas son más bajas, y emitir en monedas distintas. Voy a diversificar las fuentes. Y eso, digamos, nosotros reconocemos que eso es algo positivo y que se está logrando, como ya lo vamos a ver. Entonces, ¿la operación en qué consiste? En resumen, como les dije al comienzo, es una operación que tiene varias etapas, pero en últimas es conseguir plata a corto plazo, a tasas bajas, en monedas fuertes, y comprar los títulos de deuda que son del propio gobierno y que están con unos castigos muy altos, que se están negociando muy por debajo de par, a un precio que puede ser de 70 o de 60 sobre 100. Entonces, la primera etapa en qué consistió, esa empezó en junio, cuando lanzan el marco fiscal, nos cuentan que van a hacer la operación con recursos que tenían disponibles en caja, tanto en pesos como en dólares. Ellos fueron a los mercados secundarios de TES y de Yankees y compraron, según nuestras cuentas, entre junio y septiembre, 14 billones de pesos en TES. O sea, el propio gobierno, el Ministerio de Hacienda, compró 14 billones de pesos en TES y 3.000 millones de dólares en Yankees. Parte de esos títulos van a configurar un portafolio que está armando el Ministerio de Hacienda. Y además realizó operaciones de manejo de deuda por 53 billones solamente entre junio y septiembre. Entonces, para los que son más conocedores del mercado, los traders recordarán que en 2024 el gobierno hizo canjes en todo el año por 28 billones de pesos. Solamente entre junio y septiembre ya hizo más del doble. Y en todo el año ya vamos cerca de los 74 billones de pesos. O sea, estamos viendo un rol muy activo del gobierno en el mercado, que eso no es tan común, ver a el emisor tan activo por el lado de la compra de títulos. La segunda etapa es el famoso TRS. Un TRS es un contrato, Total Return Swap, en el cual las dos partes, una parte le otorga liquidez, en este caso un año,
en francos suizos a una tasa de interés que, según lo que nos dijo Cuellar y también ha dicho en medios, está entre el 1 y el 1,5% en francos suizos. Inicialmente se hablaba de 10.000 millones de dólares. Esa cifra, cuando yo la vi, no podía creerla. Me acordé de una exministra con 10.000 billones de pesos. 10.000 billones, no, son 10.000 millones de dólares. Finalmente fueron 9.300. 9.300, muy cerca de lo que nos había dicho. En este caso, el gobierno está recibiendo liquidez por 9.300 millones de dólares. Los 6 bancos internacionales que participaron en ese TRS directamente usaron esa liquidez para comprar yanquis. Entonces, de los 9.300 millones de dólares, ya 4.600, la mitad, se fue a comprar yanquis. Y acuérdense que el gobierno está enfocado en títulos que tienen descuentos altos. Muy bien. Ahorita les vamos a dar detalles de cuáles son los títulos. Y a cambio del TRS, el gobierno establece una garantía y un haircut. La garantía está compuesta por los títulos que están comprando y que ya habían comprado. Entonces estos títulos que aquí yo puse en azul, como A, los que compraron los bancos en la operación de TRS, la mitad se fue a esa garantía de yanquis, 4.600 millones de dólares, y ahí ustedes ven un tercer grupo de títulos que se van a comprar en la siguiente etapa y ya les voy a mostrar. Y adicional, el gobierno está emitiendo títulos de corto plazo, TCOs, que también ya vamos a ver el detalle. Finalmente, la tercera etapa va a tener lugar desde ahora hasta julio del 2026. Eso siempre Javier Cuellar lo dijo claramente. Ese contrato, esa estrategia de financiamiento queda cancelada antes de que se vaya el gobierno. El que llegue, si quiere, puede renovarla, pero pues él se compromete a dejarla. Por eso es una operación de tesorería, porque no compromete siguientes vigencias. Es decir, bueno, aquí estaría comprometiendo la vigencia 26, pero no más vigencias. Entonces, con los 4.700 millones de dólares, o sea, estos 9.300 menos 4.600 son estos 4.700 que tiene disponible el gobierno. Con esos recursos, el gobierno puede comprar TES, comprar más yanquis, comprar tesoros para poner como garantía en el interés. ¿Qué pasa? Que pues nosotros ya aquí estamos entrando en terreno de hacer supuestos, solamente para que tengan presente. El ahorro en intereses, el gobierno se ahorró en intereses, según esto, 10 billones de pesos para el 2026. Esta operación ya está incorporada en las cuentas del presupuesto del 2026. Van a pagar 10 billones menos de intereses. Pero en lugar de dejar ese ahorro en intereses para un menor déficit, lo que hacen es aumentar el gasto primario. Entonces, nuestra principal preocupación es si esta estrategia puede usarse para ganar tiempo y hacer ajustes estructurales. Debería hacerse así. Pero si no se hace así, lo que está haciendo es agravar la situación fiscal. Entonces, de nuevo, es como si uno tiene una enfermedad grave y se toma una aspirina en vez de hacerse el tratamiento que necesita. La situación fiscal necesita un tratamiento especial, no necesita una aspirina, como esta operación de financiamiento. Además del crowding out que ya les mencioné ahorita, sí creemos, cierro con esto, que con esta operación se puede haber anticipado el trade electoral. El trade electoral es pues lo que estamos viendo en tasa de cambio, esta valorización en TES, seguramente muy con la expectativa de que va a haber un cambio del péndulo político en Colombia el próximo año. Finalmente, el director de análisis y estrategia de Aval Casa de Bolsa, Juan David Ballén, explicó cómo esta coyuntura fiscal y la operación de manejo de deuda está afectando a los mercados de deuda pública y privada en Colombia, más las estrategias para navegar en esta coyuntura de mercado. Estos fueron los mejores momentos de su charla. Y queremos mostrarles y presentarles las estrategias de inversión bajo estos escenarios. Este último espacio tiene 2 secciones. El primero de ellos es el contexto en el mercado de renta fija y la segunda sección ya vamos a aterrizar esto completamente en qué hacer. Bueno, para entrar de una vez quería iniciar con una encuesta que realiza mensualmente Fedesarrollo a todos los analistas del mercado local, en la que pregunta cuáles son los principales factores para tomar decisiones de inversión aquí dentro del país. Y esta gráfica que la monta el Banco de la República me gusta mucho porque si ustedes miran en el tiempo, los factores han venido cambiando. Después de la pandemia y posterior a las marchas, lo que vemos es que las condiciones sociopolíticas eran lo más importante, todo este componente azul que va decreciendo en el tiempo. Posteriormente sube la inflación a doble dígito y también las tasas de interés del Banco de la República y pues comienza a ser la política monetaria lo más importante, el componente verde.
pero vean que hoy en día, aunque tenemos una inflación que ha caído y las tasas aún siguen altas, no es la principal preocupación porque la política fiscal, como bien hemos presentado hasta el momento, desde mitad del año pasado hasta la fecha ha venido creciendo y hoy en día representa alrededor de un 50 o un 60% de los factores que tienen en cuenta en estos momentos el inversionistas a tomar aquí decisiones de inversión. Entonces, realmente lo que nos acaban de presentar ellos es lo que estamos sintiendo todos al momento pues, de entrar al mercado a invertir. Ahora bien, quiero concentrarme en lo que viene sucediendo en los diferentes mercados que tenemos aquí dentro del país. Aquí en la parte de la izquierda ustedes encuentran el saldo en circulación del mercado de deuda TES del gobierno nacional. Es un saldo que ha venido creciendo en el tiempo, pero lo más preocupante sin duda alguna es que prácticamente recientemente en los últimos años pues el ritmo de crecimiento es cada vez más acelerado y realmente yo no me imagino esto parando en seco de un momento a otro, sino muy probablemente lo que va a seguir sucediendo es que va a seguir creciendo durante los próximos años. ¿Por qué lo digo? Porque pues estamos previos a las elecciones, este no va a ser un tema principal que se vaya a discutir y pues esperamos que en últimas el candidato, el presidente que llegue el año entrante realmente pues tenga como objetivo apretarse el cinturón para lograr en últimas que este ritmo de incremento de deuda tienda a moderarse porque está opacando y se está llevando todos los recursos del mercado financiero y del mercado del sector real. En la parte de la mitad lo que ustedes encuentran es el saldo en circulación de CDTs. CDTs, recuerden ustedes que quienes los emiten sobre todo son entidades financieras, corporaciones financieras también, bancos, y pues aunque años atrás vimos un leve incremento, que es eso que ustedes ven aquí en el 2022, eso estuvo completamente explicado pues por los cambios regulatorios de CEFEN. Sin embargo, pues hoy en día este saldo ya no crece. La cartera apenas hasta hace un par de meses se está recuperando y está volviendo nuevamente a crecer de manera positiva. Sin embargo, pues el panorama no es como muy alentador y vemos nuevamente, insisto, en que la mayoría de fondeos se está concentrando en la parte pública. Cierro con la gráfica que está en la parte de la derecha donde ustedes encuentran el saldo de bonos en circulación en el mercado. Los bonos son sobre todo ese mecanismo por el cual se financian las entidades privadas del sector real y el saldo pues es aún más pequeño de las otras dos, con lo más preocupante es que el ritmo de emisiones de bonos se ha venido ralentizando y pues también hemos visto que los vencimientos están haciendo que este saldo de emisión de bonos sea mucho más bajito en el tiempo. Entonces, como lo mostraba Julio anteriormente, pues este es uno de los desafíos grandes, no solo para este año, sino para los próximos años que trae hacia las fuentes de fondeo disponibles en el mercado, ya que todas se nos están concentrando en el sector público y muy seguramente pues va a mantenerse así hasta que no veamos pues un gobierno que es mucho más conservador. Y lo que decía Julia es muy importante, vemos como aunque el gobierno canta victoria mes a mes anunciando que los inversionistas extranjeros vienen comprando títulos TES, cuando ustedes lo miran sobre la participación del total, lo que uno encuentra es que es uno de los países en Latinoamérica en que ellos más han venido reduciendo su participación. Aunque no vemos ningún país en el que esté aumentando significativamente, si lo vemos desde el lado positivo, sí preocupa el hecho de que pues, si no tenemos esa fuente de fondeo para el gobierno, ya bien lo decía Julio, pues en últimas va a ser muy difícil terminar fondear toda esa deuda o se va a tener que concentrar en fondos de pensiones y también el mismo gobierno, como viene sucediendo en otros países del mundo, va a terminar financiando la misma emisión de bonos que ellos terminan realizando, que en cierta medida es algo de lo que uno está viendo que está sucediendo precisamente es este año. Si desagregamos esto aún más y miramos qué tipo de inversionista es el que está vendiendo o liquidando el mercado de TES, lo que uno encuentra en el caso de los inversionistas extranjeros es que los fondos mutuos de inversión son los que más han reducido su participación en el mercado de TES y también los fondos autoridades monetarias, que es esta línea roja que está aquí en la parte de arriba, que esos son todo lo que son bancos centrales a nivel global. Ahora si analizamos las emisiones de bonos en lo que va corrido de este año, el panorama pues no es nada alentador. Posterior a que se subió la inflación y las tasas de interés, lo que hemos visto es que poco a poco se estaba recuperando la emisión de bonos en el país, pero este año, el 2025, que es la última columna que ustedes ven allá, nuevamente se pegó un frenazo tremendo.
¿Y qué sucedió si la inflación ha caído y si las tasas de interés también lo vienen haciendo? Pues lo único nuevo realmente que ha sucedido este año pues fue la suspensión de la regla fiscal. Eso ha generado mucha incertidumbre, mucha volatilidad, y de ahí que nosotros pues hayamos visto pues esa dificultad para los emisores privados del sector real a salir a emitir deuda, porque el deterioro de la prima de riesgo está influyendo en que esa tasa de financiación sea demasiado alta para ellos. Entonces, lamentablemente, pues lo que estamos viendo sí es un saldo de emisión de deuda que se viene reduciendo en el tiempo. Ahora me voy a concentrar yo desde el punto de vista de los inversionistas. Hasta el momento era como desde el lado de la oferta, desde el lado de la emisión, y por el lado de los inversionistas, las siguientes cifras van a estar enfocadas en institucionales, específicamente en lo que son fondos de pensiones. Y lo que vemos al analizar sus portafolios, el conservador, el moderado, el agresivo y el de retiro programado, es que el saldo de emisión de deuda total sobre todos esos portafolios se ha mantenido relativamente estable en un 34 a un 33%. En el caso del porcentaje de deuda pública TES, se ha mantenido en un 32%, pero preocupa que el saldo de deuda corporativa pues se ha venido reduciendo. Antes pesaba un 5,1%, y hoy en día esa participación de deuda corporativa sobre el total de su portafolio apenas pesa el 1,2%. Entonces, pues esto sin duda alguna también es resultado de las cifras que yo les estaba presentando anteriormente, y pues sin duda alguna por el hecho de que las tasas de interés tan altas en el mercado de TES pues genera un incentivo también a que uno se concentre en este tipo de inversiones. Ahora, ¿cómo se han movido estos portafolios? Grandes desafíos tenemos en el mercado. Sin embargo, uno de los mecanismos que han usado las diferentes entidades para reducir la incertidumbre en el mercado ha sido realizar, por una parte, emisiones recurrentes de bonos. Ya cada vez vamos a ver muy seguramente más entidades del sector financiero que van a salir a hacer este tipo de emisiones. Son emisiones que se hacen por un monto más pequeño, pero eso permite que la tasa sea un poco más competitiva respecto a otro tipo de emisiones más grandes que se hubieran podido hacer en el mercado. Segundo, pues esas emisiones sin duda alguna se están teniendo que hacer en el corto plazo, porque ningún emisor está queriendo financiarse a largo plazo bajo esas tasas de interés tan elevadas que hay en estos momentos. Los mecanismos de colocación han cambiado. Antes estábamos acostumbrados a ver que todas las emisiones de bonos se hacían a través de subastas. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, lo que estamos viendo es que se está utilizando más que nada es el mecanismo de demanda en firme, que le permite a uno o dos cosas, pues asegurar algo de colocación, y segundo, pues definir previamente a la emisión la tasa con la que se quiere precisamente colocar la deuda. Entonces, repito, pues al final toda esta mezcla de condiciones pues es lo que ha permitido a que los que están buscando financiación pues lo estén logrando hacer. Sin embargo, pues no es lo suficiente para para solucionar el problema estructural que tenemos en estos momentos en el mercado. Pero se los dejo como idea para que tengan en cuenta en el caso de que alguna entidad esté evaluando realizar algún tipo de emisión de bonos. Ahora bien, cierro con las estrategias de inversión en el mercado de renta fija. ¿Por qué la mayoría de inversionistas se viene concentrando en el mercado de TES? Aquí ustedes encuentran el comportamiento del spread entre la deuda corporativa y los TES de referencia. A la izquierda están los TES denominados en tasa fija, en pesos, y en la parte de la derecha están los que están indexados a la inflación y denominados en la UR. Ambos mercados pues tienen unos spreads muy bajitos que respecto a años atrás pues se han venido comprimiendo, y en los URs en algunas ocasiones pues lo que hemos visto es que la deuda corporativa se negocia por debajo de las tasas a las que se están emitiendo los títulos TES. Entonces, pues sin duda alguna, al hacer este tipo de análisis relativo, lo primero que le sugiere a uno es compre TES. Compre TES porque la deuda corporativa en estos momentos no le está pagando a usted unos puntos básicos lo suficientemente altos que compensen el riesgo pues de invertir en este tipo de títulos. Segundo mensaje que les quiero dejar alrededor de las estrategias es: se ha hablado mucho de la inflación. César al comienzo nos hablaba del salario mínimo, que yo creo que entre muchas otras variables que pueden llegar a generar choques de inflación es la que más rápido vamos a sentir, y pues cuya probabilidad también no es despreciable, y por ese motivo nosotros desde ya hace un par de meses rebalanceamos la recomendación de portafolio sugerida de tener una ponderación
sobre todo en tasa fija, hacia estar sobreponderados en títulos que estén indexados a la inflación. Entonces ven ustedes como antes que la inflación pesaba solo un 20% de este portafolio de referencia, ahora nosotros sugerimos que pese un 40%, concentrarnos en papeles indexados a la inflación. La inflación desde nuestro punto de vista ya tocó fondo, de aquí hacia adelante hay riesgos es de que comience a subir, 5,50, un 6% el año entrante. Estrategias en papeles TES creemos que es lo más apropiado en estos momentos porque los spreads respecto a la deuda corporativa son muy bajitos. Tenemos abierto una estrategia táctica que son TES VRs, dejarlo de aquí a enero, rentabilidades que pueden estar por encima del nivel del 11%. Ya por el lado del IBR, la estrategia que les acabo de plantear, un swap de tasa fija a IBR puede ser algo interesante para tener esa exposición del 30%. Por el lado del tasa fija, planteaba yo una estrategia a corto plazo que puede servirles para portafolios de money market, que es pues invertir en TCOs, que gracias a la oferta del gobierno, pues en estos momentos está ofreciendo una tasa de interés más elevada. Y por último, el mensaje de que desde nuestro punto de vista la curva de rendimientos, en el mejor de los casos, sigue plana, no la vemos invirtiéndose por todos los desafíos que ya hemos visto en la presentación del día de hoy, y por eso nos sentimos muy tranquilos con inversiones alrededor de ese tramo medio de la curva, 5 años más o menos. Consideramos nosotros que son los plazos pues acordes para el nivel de riesgo que estamos asumiendo en estos momentos. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a ver todo nuestro webinar completo en nuestro canal de YouTube. Los esperamos en una próxima edición de nuestro podcast Hablemos de Economía.